En este video lo que vamos a ver es lo básico de la programación orientada a objetos. Vamos a ver cómo crear una clase, crear un constructor de la clase, crear métodos, instanciar una clase e invocar métodos de una clase. Todo eso lo vamos a hacer con una aplicación Web API de .NET. Así que vamos a armar el entorno para empezar a probar estas instrucciones sobre los objetos. Vamos a empezar ejecutando este comando que nos va a crear un proyecto de tipo Web APIs con controllers en la carpeta api-po. Vamos a ejecutar el Visual Studio Code. Y acá tenemos nuestra aplicación creada, nuestra Web API de tipo controllers. Y ya nos crea un ejemplo que nos arma un endpoint que nos simula una estimación del tiempo. Vamos a usar esta estructura para practicar con la programación orientada a objetos. Lo primero que vamos a hacer es vamos a adaptar este ejemplo para poder probar conceptos de programación orientada a objetos. Entonces, esta clase la vamos a borrar y este controller le vamos a cambiar el nombre, le vamos a llamar account controller. Vamos a borrar todo lo que está acá. Y acá simplemente, en realidad no vamos a borrar todo. Vamos a borrar este arreglo y vamos a dejar este endpoint, que es un endpoint de tipo get. Vamos a sacar el decorador, la propiedad esa del decorador. Y acá le vamos a decir que este método me va a devolver un string. Y para probar que esto funciona bien, simplemente vamos a hacer un return de un texto. Vamos a poner clásico hola mundo para no cambiar tanto las cosas, ¿no? Bien, y ya que está, vamos a renombrar el archivo. Le vamos a poner account controller. Bien, de esta forma nos queda una aplicación con un endpoint que cuando le hagamos un get nos tiene que volver un hola mundo. Vamos a probarlo. Bien, vamos a parar la ejecución de la API presionando Control C y vamos a empezar a hacer la primera clase. Vamos a poner una carpeta que se llame Entities y dentro de Entities vamos a hacer una clase llamada Bank Account. Entonces creamos un nuevo archivo, le vamos a poner de nombre al archivo bankaccount.cs y el código que vamos a escribir es el siguiente. Primero el namespace, que va a ser el proyecto, .entities, tiene que coincidir con las carpetas que tenemos en el proyecto. El código es public class, es como se define una clase. Public nos indica que esta clase es visible, por otra se puede instanciar. Y esta clase tiene tres propiedades. Las propiedades son como campos que alojan valores. Es una forma abreviada de escribir un método que te retorna un valor. Si solo ponemos get, quiere decir que no se puede setear, no se puede asignar un valor a la propiedad number. Si tiene un get y un set, quiere decir que se puede darle valor a la propiedad owner y también se puede obtener. Y en el caso del balance, también se puede solamente obtener. Esta es la forma que se definen propiedades en una clase, de lectura o de lectura y escritura. Y esta es la forma en que se define un método. Esta es la accesibilidad del método, es público, o sea, se puede invocar desde otra clase.
Void me indica que no va a retornar nada este método, va a ejecutar algo, pero no me va a retornar valor. Este es el nombre del método y así se definen los parámetros. Tipo de dato, nombre de parámetro, que va a recibir el método cuando se quiera invocar. Y make withdrawal vendría a ser el método que hace un retiro de dinero. Make deposit es para agregar plata a la cuenta y make withdrawal es para sacar plata de la cuenta. Esta es la estructura básica de nuestra cuenta bank account. Ahora vamos a ver cómo instanciarla y cómo utilizar estas propiedades y estos métodos. Próximamente lo que vamos a hacer es un constructor. ¿Qué es el constructor? Es un método que tiene el mismo nombre que la clase y es el método que va a ejecutarse cuando instancie la clase. Eso lo tenemos que tener muy en claro. ¿Qué es el constructor? Entonces vamos de nuevo. Un constructor es un método que tiene el mismo nombre de la clase que se va a ejecutar cuando la instancie. ¿Qué es la instanciación de una clase? Podemos pensar como que la clase es el molde y la instancia son cada una de las creaciones que hace ese molde. Entonces, y más técnicamente podemos pensar que la clase es se podría decir, el diseño del objeto y la instanciación, que puede ser una o muchas, son la escritura en memoria de la computadora de esas definiciones. Entonces, nosotros tenemos acá la clase que nos define cómo es una bank account y cada vez que la instanciemos en memoria vamos a tener estas propiedades y estos métodos disponibles para ejecutar. Podemos instanciarlo una o muchas veces a una clase. Lo que hay que tener en cuenta es que cada vez que se instancia una clase se va a ejecutar el código que esté dentro del constructor. Entonces, una buena definición es: un constructor es el método que se ejecuta cuando instancio una clase. Vamos a modificar entonces el código del controller, donde teníamos hola mundo. Ahora vamos a poner este código. ¿Qué hace este código? En la línea 13 estoy instanciando la clase bank account. Fíjense que le paso por parámetro los valores que pide el constructor. Me pide name y me pide initial balance. Entonces, acá se lo estoy dando. Le estoy diciendo que la cuenta va a ser de Emiliano y va a tener 1000 de valor inicial. Y acá voy a retornar cuenta número tanto fue creada para mi nombre y el balance. Así es como se pueden leer las propiedades de una clase, haciendo referencia a la instancia, punto, valor de la propiedad. Fíjense que tenemos la propiedad owner y la propiedad balance, entonces la podemos leer de esta manera en un texto que tiene interpolación. Interpolación es cuando usamos este símbolo y nos permite llamar variables dentro del texto. Entonces, acá vemos cómo instanciamos, esta es la forma de instanciar una clase, y esta es la forma de llamar a sus propiedades. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver si nos retorna el mensaje correspondiente. Para ejecutar entonces este código, .run nuevamente, me va a levantar la API en el mismo lugar que antes, entonces podemos ir a invocar el endpoint account a ver si nos devuelve el valor que corresponde. Account was created for Emiliano with 1000 de initial balance. Perfecto. Vemos cómo funcionó el código correctamente para instanciar una clase y para llamar a sus propiedades. Ahora bien, fíjense que no muestra un número. ¿Por qué no muestra un número? Vamos a ver en el código qué pasó. Cuando voy a leer number, el number no tiene un valor. ¿Por qué no tiene un valor? Porque nunca se lo asigné. Es por eso que me estaba diciendo acá en amarillo y te queda nulo ese valor, no debería. Entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a declarar, vamos a simular la creación automática de un número de cuenta. Entonces para ello vamos a crear lo que se llama una variable de tipo estática. Va a ser privada, quiere decir que no se puede acceder desde afuera. Cuando una propiedad, una variable en este caso, no es una propiedad porque no tiene los métodos, es una variable interna.
cuando es privada, desde afuera yo no la puedo acceder. De la misma manera que, por ejemplo, accedí acá desde el controller, yo puedo llamar a una propiedad o puedo acceder, puedo leerla. En el caso de algo que es privado, no lo puedo leer, no lo puedo acceder. Y estático significa que no va a ser parte de la instancia, sino va a ser parte de la clase. Nos tenemos que imaginar a esta variable como una para todas las instancias, porque pertenece a la clase y no a cada una de las instancias. Eso es lo que me define una variable de tipo estática. Es de la clase y no de la instancia. Y le asignamos un valor inicial. Entonces ahora lo que vamos a hacer es escribir un código en el constructor que me asigne un valor automáticamente. Automáticamente me va a asignar el valor de la variable que yo tengo de esta estática en la propiedad number y le va a sumar un valor. ¿Para qué le sumamos un valor? Es como un contador. Entonces, la próxima instancia que yo cree, como el contador, en lugar de ser todo este número, va a ser todo este número 91. ¿Por qué? Porque lo incrementé. Esto quiere decir que mi primer valor va a ser esta para la primera instancia y después si sigo creando instancias de bank account, van a ir siempre sumando de a 1 al valor inicial. Ese es el comportamiento que esperamos. Vamos a probarlo. Primero, control C para parar la API que estaba funcionando. Recuerden siempre de guardar, control S para guardar los cambios. Y ahora sí, de nuevo, .NET Run, vamos a iniciar nuevamente la API. Y vamos a ir a nuestro navegador de prueba. Y ahora vemos que cuando invocamos al endpoint, ahora sí tenemos un número de cuenta. A ver si creo otra que pasa. Cada cuenta que voy creando me va incrementando el valor. Fíjense, 92, lo llamo nuevo 93. ¿Por qué? Porque la variable estática se va incrementando. Este valor que pertenece a la clase se va incrementando con esta línea, la 25. Y cada vez que creo una nueva instancia, tengo un número nuevo. Vamos ahora a crear los métodos para hacer un depósito y para hacer un retiro. Para eso vamos a crear otra entidad que la vamos a llamar transacción. Transaction.cs. Esto va a ser un objeto que va a estar en este namespace, pero el objeto es mucho más sencillo porque es una clase inmutable. Para las clases inmutables tenemos esto que en lugar de ser una clase es un tipo de dato que se llama record, que se usa como una clase que va a tener la propiedad amount, date y notes, pero son inmutables. Una vez que la asigné, que la instancié, no la puedo modificar. Y justamente eso es lo que requiere una transacción. Una transacción es un movimiento que no quiero que se modifique. Entonces es un buen ejemplo para utilizar este tipo de objeto que es el tipo record. Así que de esta manera vamos a poder usarlo como una clase, pero como una clase que tiene estas tres propiedades y son inmutables. Lo que vamos a hacer ahora es a la bank account vamos a crearle otra variable, pero esta vez va a ser de tipo lista. Va a ser una lista de transacciones y le pongo el guión bajo adelante porque es una nomenclatura para decir que esta lista es de tipo privada. Es otra vez una lista que solamente puede ser accedida dentro de la clase. Y acá ya la instanciamos, creamos una nueva lista vacía que nos va a permitir alojar transacciones. Y otra cosa que vamos a hacer es, a la propiedad balance, que me devolvía el valor que tenga balances, ahora vamos a hacerla como una función en la que el balance, en realidad, sea un cálculo sobre todas las transacciones que yo tengo. Entonces, a esta propiedad balance la modifiqué para que el método get sea el recorrido y la acumulación
de cada una de las transacciones que tengo en esta lista privada y retorno el valor. ¿Qué quiere decir? Acá vemos, inicio el valor de balance en 0, recorro cada uno de los ítems que tiene la lista transacciones y voy acumulando el valor en la variable balance y después la retorno. Entonces, de esta manera, la propiedad balance ahora me devuelve un cálculo. Ahora vamos a pasar a escribir el código para hacer un depósito. El código es el siguiente. Vamos a hacer primero una validación. Vamos a preguntar, si la cantidad que estoy depositando es menor a 0, voy a tirar una excepción. Cuando arrojo una excepción, básicamente el programa va a interrumpirse con este mensaje. Pero si esto no sucede, que la cantidad es menor a 0, lo que voy a hacer es crear una nueva instancia de la clase transacción, del record transacción, donde le voy a pasar la cantidad, la fecha y una nota, y la voy a agregar a la variable interna, donde tengo las transacciones. Entonces este método básicamente lo que está haciendo es recibir tres parámetros, cantidad, fecha y un string que es una nota, instancia una transacción y la agrega a la lista de transacciones. Ahora vamos a pasar a hacer el retiro. Pegamos el código y acá nuevamente validamos de que no ingrese un valor menor a 0 para el retiro. También vamos a validar de que si el balance menos lo que estoy retirando es menor a 0, tampoco lo permito. Entonces tengo dos validaciones. Estas son reglas de negocio que están en mi método. Esto que tiene que ver con escribir métodos en la clase y validaciones, que son validaciones que se deben cumplir siempre, tiene que ver con crear un dominio rico, llevar código a las clases y no ponerlo en más arriba, digamos, hacer estas validaciones en la llamada a los métodos, sino que lo hacemos dentro del mismo método de la clase. Esto nos permite tener lógica de negocio dentro de nuestros objetos. Y acá, si se pasaron estas dos reglas, o sea, estoy ingresando una cantidad mayor a 0 y no voy a dejar un balance negativo, o sea, tengo saldo, recién ahí voy a crear una transacción, pero en negativo, porque esta transacción resta. Entonces la agrego a la lista de transacciones. Entonces me va a quedar una secuencia de transacciones en positivo cuando son depósitos y en negativo cuando son retiros. Vamos entonces a probar el código finalmente. Vamos a agregar la línea 14 y la 15, donde luego de instanciar la bank account, le vamos a hacer un retiro de 500 y vamos a hacer luego un depósito de 100. Entonces nos tiene que quedar un saldo de 600. Vamos a probar si esto funciona correctamente. Vamos de nuevo acá, .NET Run. Y una vez que inició, vamos nuevamente a ejecutar el endpoint. Y ahí vemos que creamos la cuenta con este número. Empieza a contar de nuevo porque volvimos a iniciar la API. Y el saldo es de 600. O sea, vemos que el código funciona correctamente. Ahora de Java lo que vamos a hacer es debuguear para ver la ejecución del código. ¿Cómo se debuguea? Primero vamos a poner un punto de interrupción. Lo que le vamos a decir es que cuando llegue a la ejecución de esta línea, nos permita navegar en la ejecución del código. Y segundo, tenemos que correrlo desde acá, Start Debugging. ¿Por qué? Porque si nosotros ejecutamos .NET Run, no se atacha el debugger, por lo tanto no tiene esa funcionalidad de poder navegar por el código. Pero si lo ejecutamos acá, Start Debugging, ahí tenemos la posibilidad de hacer esto, poner un punto de interrupción. Vamos acá, vamos a llamar al endpoint. Y cuando llamamos al endpoint, vamos a ver que el código se frena. Entonces acá podemos ir con estas flechitas navegando la ejecución. Si yo ejecuto esta flechita, va a pasar a la línea 14 y no me va a mostrar todo lo que pasa acá adentro. Pero si ejecuto esta,
va a ir al constructor, va a mostrarme cómo se ejecuta en secuencia cada cosa. Lo primero que se ejecuta es la instanciación de la lista, hace la lista vacía, y luego sigue con el constructor. Asigna el valor name, fíjense que name vale Emiliano, porque es lo que paseo como parámetro, y sigo la ejecución. Y me meto dentro de hacer el primer depósito. Y acá estoy en el método de hacer depósito. Puedo ir navegando cada una de las líneas que va sucediendo en la ejecución del programa. Validación, está todo bien. Instancio el depósito. Acá me muestra hasta cómo se crea la transacción. Y la agrego a la lista. Sigo ejecutando. Estoy de nuevo en el constructor ahora, volví. Y acá lo que hace es asignar el número y después incrementarlo. Si yo quisiera salir de un método, ejecuto este botón y ya sale de el método que estábamos viendo. Ya terminó la ejecución, digamos. Y paso al próximo. Make withdrawal, lo que hace, valida, valida y lo agrega a la lista. Este código es sencillo, puedo ya salir porque lo entendí. Voy al próximo, hago el depósito. Si quiero, no voy línea por línea, ya me salgo. Cuando salgo, lo que hace es ejecutarlo todo, pero no me va mostrando línea por línea. Y puedo ir teniendo las variables de mi código, las puedo ir viendo acá en esta ventanita de variables a medida que van asignándose. Paso a la próxima línea y vengo a lo que es devolver el valor. Yo acá puedo ir leyendo los valores. Fíjense, account number me dice el número que tiene, owner también, y vamos a ver qué pasa con balance. Ya me calcula el balance, o sea, poniendo el mouse arriba, puedo ir mirando lo que tiene el código. O sea que con el debugger no solamente puedo ir línea por línea, viendo cómo se ejecuta el código, sino que puedo ir viendo el valor de las variables, tanto acá como en el código. Bien. Vamos a darle play para que termine la ejecución. Vamos a ir a ver qué respuesta me dio. Acá esperó demasiado, entonces no terminó, entonces voy a volver a ejecutarlo y una vez que voy acá, voy a dar play directamente porque si no el navegador se queda mucho tiempo esperando y arroja ese error que vieron recién. Ahora sí me devolvió el valor correspondiente a esta cuenta y al balance. Eso, tengan en cuenta que cuando debuguean puede ser que el navegador que está esperando respuestas y pasa mucho tiempo te termina dando un error como diciendo no me respondió la API. Bien, podemos frenar el debugger y con esto concluimos. Vimos cómo creamos una clase bank account, creamos una transacción, dentro de la clase seteamos una variable para asignar un número autoincremental, a una propiedad la transformamos en un método, definimos métodos para hacer depósitos y para hacer retiros. Y definimos distintos niveles de visibilidad. Privado, cuando una variable sola puede accederse desde dentro de la clase, igual que la lista. Esto tiene que ver con el encapsulamiento. Hay cosas que no las dejo ver desde afuera de la clase porque las trabajo internamente. Solamente te dejo ver el balance. Con esto concluimos lo básico que hay que saber de programación orientada a objetos sobre clases, métodos, asignación de valores, instanciación de clases. En los comentarios, más que en los comentarios, en realidad en la descripción del video, lo que voy a hacer es dejar un link al tutorial oficial que usé para hacer este ejemplo. Todo este ejemplo está en una página de Microsoft paso a paso. Así que lo pueden ver, lo pueden hacer ustedes mismos y también les voy a dejar el código que armé yo en un repo público por si lo quieren ver directamente de ahí, explorar directamente de ahí, lo tienen disponible.